Buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos vivo de Raquel Responde y además no solo por Instagram, sino también por YouTube. Así que es una buena estrategia para todas aquellas que no tienen, avisen que los martes me van a poder ver, tanto por Instagram como YouTube a partir de ahora. Y iniciamos con una de las dudas que me hicieron llegar para este día. La duda es, ¿cómo puedo hacer si en mi casa ya estoy consumiendo azúcar de forma habitual y quiero que mis peques dejen de consumir o que reduzcan? Ahí la clave está en la reducción y siempre les voy a aconsejar que sea una reducción progresiva. Bien, antes de empezar con las recomendaciones, una cosa que tenemos que tener clara es que los azúcares no son buenos para nadie. No es que sean el demonio, pero sí que es cierto que están hechos para que sean de consumo esporádico. No es una recomendación el consumir alimentos ricos en azúcar de forma diaria. En el caso de que esto suceda, sí que podemos tener en consideración, bueno, diferentes estrategias para ir reduciéndolo. Y la clave es no empezar a dar. Cuando nosotros tenemos un bebé y cumple el año o cumple los 2 años en el que la Organización Mundial de la Salud ya recomienda, bueno, que pueden consumir algún azúcar, no es que lo recomienden, pero sí que dicen que pueden empezar a consumirlo. Entonces ahí lo ideal es no dar, porque mientras menos demos, menos necesidad de recibir ese alimento azucarado va a tener. Bien, por lo tanto, la idea es que, bueno, puedan evitarlo. Si la información les llegó tarde, si en casa ya se consume azúcar, ¿está todo perdido? No, no está todo perdido. Lo que podemos hacer es disminuir de forma progresiva. Si lo hacemos de la noche a la mañana, lo que vamos a encontrar es una negativa y un impacto, ¿sí?, en casa, en el que haya mal humor, se viva desde la prohibición, se viva desde una mala asociación con los alimentos, y eso es lo que no queremos. Por eso mismo, lo que podemos hacer es buscar dónde estoy dando de comer ese tipo de azúcar. Que los tipos de azúcares, si quieren, les puedo hacer un posteo para que sepan los diferentes tipos de azúcares que hay. Envían corazoncitos, así veo que sí, que les interesa. Entonces, en esos, ¿sí?, tipos de azúcares tenemos que revisar, por ejemplo, ¿dónde los podemos consumir? Los consumo en la leche o los consumo en el yogur. Ahí llegaron. O los consumo en las galletitas, o los consumo en las mermeladas, o los consumo en los budines, o en los jugos, en los refrescos, ¿sí? Son lugares que puedo encontrar bastantes cantidades de azúcares y ahí, una vez que los tengo localizados, puedo buscar alternativas más saludables, pero sobre todo caseras. Y esta es la clave, chicas, apunten. Cuando yo elaboro el mismo alimento que estaba comprando en el supermercado, que era rico de azúcar, tengo el poder de controlar el contenido de azúcar que pongo. Y acá, si yo tengo el poder, lo que voy a hacer en este listado de progresión, ¿sí?, para ir reduciendo, voy a empezar con un ejemplo, mermelada. Yo compraba mermelada de arándanos. En casa nos gusta y de vez en cuando la consumimos con azúcar, del comercial, pero es muy pocas veces. Pero si amamos mucho la mermelada de arándanos y se repite en la diaria muchas veces, además de otros productos, bueno, pues voy a elegir que voy a empezar por ahí. Compro, en lugar de una mermelada de arándanos casera, voy a comprar unos arándanos y la voy a hacer yo.
Y en ese agregar de azúcar voy a poner menos cantidad de azúcar. Al principio paso de lo comercial a lo casero sin modificar mucho, para que quede más o menos el mismo sabor dulce. Y a medida que voy presentando lo casero, voy empezando a reducir las porciones de azúcar que voy agregando a ese casero, para que sea un cambio lo más sutil y progresivo posible. No nos volvamos locas, porque la realidad es que seguramente que ese consumo viene siendo elevado desde hace tiempo y no es realista querer bajarlo en 2 meses. Piensen que si lo bajan en un año, está bien también, porque venían hace más tiempo consumiendo eso, ¿sí? De ahí podemos buscar alternativas para endulzar de forma natural. Capaz que en esa mermelada de arándanos, cuando le agrego alguna otra fruta, por ejemplo, un poco de manzana o le agrego un poco de pera, es más dulce naturalmente y no hace falta que le agregue tanta azúcar. Entonces, bueno, puede ser una buena estrategia. O le pongo algunos dátiles, porque ahí estoy reduciendo más todavía la cantidad de azúcares agregados. Bueno, está bien, es otra estrategia. Y de ahí también puedo hacer otras estrategias como alternar el consumo, como poner menos cantidad en la tostada, ¿sí? Todo eso ayuda a ir bajando de a poquito progresivamente. Y luego puedo siempre combinar, por ejemplo, la tostada que yo antes comía sola, la puedo combinar con tostada con un toque sutil de mermelada y una banana picadita en el costado. Entonces ahí va apareciendo la fruta y vamos haciendo asociación con esos alimentos que antes tenían la necesidad de consumir. Bien, ¿entendido por acá? Lo ideal es ir trabajándolo de a poco. Insisto mucho en esto porque cuando nosotros hacemos cambios radicales, nuestros peques son como antenas que captan todo al segundo y te van a decir, eso no, capaz que sabe igual, pero lo oyó o lo sintió y te puso una negativa por miedo al cambio. ¿Bien? Entonces ahí es cuando nos frustramos muchísimo y pensamos que no funciona, que no tenemos otra alternativa, pero siempre la tenemos. Hay alternativas, pero hagamos ese cambio de a poco. Piensen que si nosotros demoramos un año en cambiarlo, vamos a estar dándoles la bendita oportunidad de que el resto de su vida sea con menos cantidad de azúcar. Y esto es toda una vida, es mucho más. Entonces vale la pena que sea de a poco. Además, así aprovechamos que ese paladar se acostumbre sin que se dé prácticamente cuenta. Sé que esto a veces es difícil, a mí también me ha costado, pero les puedo decir que en mi caso, por ejemplo, tengo la suerte de que vengo trabajando desde hace años esta reducción de azúcares. Y en mi caso de adulta, ¿sí? Me pasaba con el café. Yo el café con leche tengo la necesidad imperiosa que sea dulce. Dulce, dulce. Entonces, ¿qué hice? Disocié el momento. Cuando voy a una cafetería y me pido un café, no lo pido con leche, pido un café solo, porque me resulta mucho más fácil consumir un café solo sin azúcar que un café con leche sin azúcar. Y empecé por ahí y así lo podía gestionar bien. Así que durante un tiempo hice este cambio. Y de ahí pedí, por ejemplo, ahora ya no tomo más leche de vaca, consumo bebidas vegetales o leches vegetales, así que ahora la pido con una leche vegetal. Y está bien, ¿sí? Así que ahora me bebo el café con leche sin azúcar y no lo echo de menos. Pero es todo un proceso. Entonces dices, ah, claro, tú porque lo sabes, sí, pero lo sé y lo trabajé durante 10 años. Pero sigo siendo joven y voy a seguir disfrutando el resto de mi vida de esa bebida sin azúcar y sin echarlo de menos. Y lo mejor, disfrutándola cuando la bebo. Así que eso es lo que tenemos que intentar conseguir nosotras, ¿sí?
no solo para nosotras, sino también para nuestros peques. Porque para nosotras, aunque pensemos que estamos más grandes, también se puede, pero además tenemos ese incentivo extra de nuestros peques, que les queda muchísima más vida por delante, que van a acostumbrarse a esos sabores en la infancia, que son sin duda alguna los mejores. Entonces es ahora el momento en el que, como siempre digo, sin prisa pero sin pausa, tenemos que empezar a trabajar. Bien. Luego tengo otras preguntas que me he ido apuntando, pero me gustaría que empezaran a escribirme cuáles son sus dudas, en qué les puedo ayudar hoy y qué les puedo resolver. Así que llegó el martes de Raquel Responde. Vayan escribiendo. De mientras, voy a resolver una que me parece súper interesante y que también viene asociada con esto del azúcar. Y es que tenemos azúcar en lugares insospechados y entre ellos en muchos productos infantiles. Entre ellos las famosas papillas de cereales, ¿sí? Que a veces ciertos profesionales de la salud recomiendan. Me preguntaban si sería un producto, porque en realidad es un producto, no es un alimento, recomendable para bebés de 7 meses. La respuesta es clara, no. Si les queremos dar cereales a nuestros bebés, siempre los vamos a ofrecer en el formato natural. No necesitan ningún tipo de preparados que vengan en cajita con la foto de ningún bebé. Bien, si queremos darle arroz, pisamos arroz en el caso de que no nos animemos con el Baby Led Weaning o con el BLW. Y siempre, sí, vamos a darlo en el formato natural. Bien. ¿Cuándo es necesario darle B12 a un bebé? Bueno, a un bebé es, Madis me pregunta, bueno, es necesario darle a partir de los 6 meses vitamina B12 en el caso de que sea vegetariano. Bien. Si no, no es necesario. La leche materna cubriría, junto con la alimentación complementaria, esos requerimientos. Pero en el caso de que la familia decida que va a llevar una alimentación vegetariana, se debería suplementar a partir de los 6 meses. ¿Sí? Siempre tengamos cuidado que sea un tipo de alimentación bien balanceada, porque para un adulto ya sabemos que una alimentación vegetariana no tiene por qué ser saludable. Pueden, no sé, las galletas Oreo son aptas para veganos y no son nada saludables, bien. Entonces, siempre revisar que estemos consumiendo una dieta balanceada para que ese bebé tenga todos los nutrientes necesarios para su desarrollo. Bien. Silvana me pregunta, ¿la subida de insulina en niños se da aunque no sea diabético? Sí, siempre. La insulina es una hormona que lo que hace es, vamos a explicarlo así como muy facilito. Cuando nosotros comemos algún alimento que es rico en hidratos de carbono, que pueden ser el arroz o la papa, o puede ser azúcar, bien, ese hidrato de carbono se absorbe y llega a nuestra sangre en forma de glucosa, ¿sí? Esa glucosa queda en nuestra circulación sanguínea, por ahí boyando, ¿sí? Y se va a ir distribuyendo hacia nuestros tejidos, principalmente hacia el músculo, ¿sí? Y ahí es cuando, toc, toc, golpea la puerta. Golpea la puerta del músculo porque no puede entrar, no tiene la llave para poder entrar al músculo que está reclamando esa energía, porque es un tejido que va a usar esa glucosa para quemarla y generar energía para el movimiento. Y esa es la llave que genera el páncreas y se llama insulina. Cada insulina se anexa a una glucosa y
favorece la entrada en el músculo. Por lo tanto, cada vez que nosotros comemos, hay una segregación de insulina y esto va a favorecer que la glucosa pueda entrar en el músculo. Es necesaria, pero tenemos que ver a qué velocidad se hace y cuántas veces generamos esa velocidad. Y ahí está el gran cambio. No es lo mismo consumir un hidrato de carbono complejo como el arroz o la papa, que sí que genera glucosa igual, pero que es una llegada progresiva, despacito, que favorece una regulación sencilla, sin mucho estrés, ¿bien? Que no una entrada de golpe, que sería lo que favorece el azúcar. En estas entradas de golpe hace que nuestro organismo se estrese mucho y el consumo reiterado de esa subida constante de glucosas de golpe, el estrés que eso implica para nuestro organismo, más predisposición genética, de diabetes o obesidad y otras enfermedades, puede favorecer la aparición temprana de una diabetes tipo 2, por ejemplo. Bien, entonces ahí revisemos bien la calidad de lo que estamos comiendo. Espero que esta explicación haya quedado clara. Así tipo, explicación en 3. Los niños, me pregunta Silvana, los niños, ¿cuántas veces carne roja a la semana? Los niños, al igual que los adultos, como mucho una vez a la semana carne roja. No me maten. Estas son las recomendaciones generales. Entonces, ahí sí que les recomiendo que piensen que alimentos de proteína de origen animal se recomienda una vez por día, no es necesario más de una vez, y que sí que es importante que podamos priorizar pescado, que es rico en omega 3, que ayuda a su desarrollo neuronal, que viene de unas aguas maravillosas de nuestra costa uruguaya, ¿sí? Así que aprovechen ese pescado. Sé que no hay mucha tradición, pero se puede trabajar, se puede revertir el cambio. Y también al pollo, por ejemplo, que es una carne blanca que está asociada con menor riesgo de aumento de colesterol del malo, ¿bien? Así que, y podemos ir distanciando de a poquito, todos los cambios progresivos son mucho mejor, ese consumo de carne roja. Y ahí una gran aliada, grandes aliadas, son las legumbres. A veces son unas de las olvidadas en nuestra alimentación. Entonces, lo que podemos hacer es ir reduciendo esa carne roja y capaz que para un tuco, en lugar de hacer un tuco de carne picada de ternera o de vaca, hacer uno de soja texturizada. Y es una buena alternativa, queda súper parecido y estamos incorporando legumbres y estamos reduciendo la carne roja. ¿Alguna preguntita más por acá? Yo voy a estar hasta las 9, ¿sí? A las 9 corto. Así que aprovechen ahora este momento para hacerme llegar su duda y se la soluciono. Agua. ¿A partir de qué edad es recomendable? Bueno, a partir de los 6 meses, ¿sí? Y se va a ofrecer siempre durante las comidas, ¿sí? Esto va a ayudar a evitar el desplazamiento del consumo de la leche materna en el caso que estén dando. Cuando son bebés de mema, normalmente necesitan un poquito más de líquido y entonces ahí se puede ofrecer en algún otro momento del día. Pero si están a lactancia materna, siempre va a ser en exclusiva durante las comidas. Sí vemos que hace un día como estos atrás en la que realmente estuvo re pesado, que había muchísima humedad, mucho calor, que nuestros bebitos están como súper transpirados, bueno, podemos ofrecer mucho pecho y además en algún momento cuando salgamos y eso podemos ofrecer algo de agua, ¿bien? Para que no les dé ningún golpe de calor, que ellos son más sensibles, pero en general tener cuidado de no ofrecer constantemente para no desplazar un alimento más importante.
Karina me pregunta, ¿qué grupos de alimentos deberían estar en un desayuno saludable? Los que quieras. No hay nada escrito, esto es re cultural. Por ejemplo, y les voy a contar una anécdota que hace tiempo que no cuento, pero me encanta porque mi hija chica, por ejemplo, ama el morrón crudo, ¿sí? Y yo me acuerdo que cuando empezó la grande a ir a la escuela, bueno, al jardín, ella todavía quedaba en casa y me acompañaba, yo siempre tenía la misma rutina. Iba, llevaba a la grande al jardín, la dejaba allí, volvía al pasar, pasaba por el súper, obvio no había COVID, así que pasaba por el súper y hacía las compras de ese día, la leche y lo que suelen consumir de frescos, ¿sí? De verduritas y frutas y tal, y volvía para casa. Entonces, un día en la entrada del supermercado donde iba, siempre se entra por la parte de las verduras. Me encanta esa entrada, deberían ser todos así. Y mi hija chica vio un morrón rojo y me pedía, tipo, quiero eso y necesito comerme eso. Y era, bueno, está, y si querés, lo limpié bien, me aseguré que estuviese bien limpito. Lo pesé, después de pesarlo, le agarré un pedazo y se lo di. Y ella iba feliz de la vida con su morrón rojo comiendo por el supermercado y a su paso iban tipo quedando todos horrorizados de cómo era posible que una niña de 2, 3 años comiese morrón, no, 2 años tenía, 2 años comiese morrón rojo a las 8 de la mañana. ¿Y por qué no? ¿Dónde pone que no se puede? ¿Sí? Entonces ahí revisemos, porque esto es una de las cosas que aprovecha la industria alimentaria para vendernos productos destinados para el desayuno. Y ahí es mi pregunta, ¿y qué productos son destinados para el desayuno? ¿Quién te dice que no puedo desayunar un arroz con zapallito? ¿Y quién te dice que no puedo desayunar unas verduras salteadas con huevo? Piensen que en Reino Unido se hace, o sea, el desayuno es muy, muy temprano y es tipo contundente. De hecho, es un patrón alimentario totalmente diferente al nuestro. El nuestro se parece mucho más al de España, en el que el desayuno está bien, el almuerzo es low power y la cena es, bueno, algo ahí, ¿sí? Pero no hay nada destinado. Dicho esto, las opciones más tradicionales te dicen que puede haber un cereal, preferiblemente integral, sí, que puede ser un pan integral, puede ser alguna elaboración casera, por ejemplo, unos panqueques, puede ser unos grisines integrales, eviten los que tienen grasa vegetal, y podemos poner un lácteo, que es opcional, ¿sí? Y pueden tener algún fruto seco, alguna fruta, por favor, incluyan fruta en sus desayunos. La fruta es compatible con el mate. También es otro tema cultural. Entonces, bueno, todo eso puede tener un desayuno. Para nuestros peques, pensemos que a veces su estómago es chiquito, que no nos dé por abarrotarlos a comer porque pensamos que necesitan llenarse abundante, porque muchas veces con la leche quedan llenos, o sea, y es importante que tengamos en consideración que capaz que necesitan en cuotas, no todo de golpe, ¿bien? Y me pone por acá Karina, perfecto, yo no salgo del café con leche. Bueno, también acá es otro tema. Hay personas que necesitan una rutina marcada en todos sus desayunos y hay otras que dicen, no, nada que ver, yo necesito desayunar todos los días una cosa diferente. Y ambas cosas están bien. ¿Sí? Lo importante es la diversidad alimentaria de lo que incorporamos a lo largo del día, a lo largo de la semana. ¿Bien? Pau me pregunta,
Hola, hola Raquel, hola. Mucha avena hace mal. La avena en panqueques, avena en crema de avena, en galletitas, en diferentes preparaciones, no hace mal. Hay como un mito así como súper importante sobre los antinutrientes y todo esto que en realidad es como al final no podríamos comer nada. Bien, pero no es cierto. De hecho, hace un par de años, no llega, creo que era un año, salió un estudio científico que decía que esto de los antinutrientes no era del todo cierto, que ni remojando ni activando desaparecían, pero que obviamente tenemos muchas adaptaciones, ¿no? Tenemos el ácido del estómago, que esto ya es un gran ácido. Tenemos las diferentes tipos de elaboraciones que ayudan en el proceso bueno, de la propia remojado y cocción del calor. Todo eso va reduciéndonos. Bien, entonces no tengas miedo a la avena porque es un alimento súper nutritivo que tiene un montón de minerales, tiene fibras y regula las glicemias, o sea, tiene muchísimos beneficios demostrados y es una pena que por pensar que tiene esos antinutrientes que nos pueden hacer daño la dejemos de lado y prioricemos otras harinas más refinadas. Así que fan número uno de la avena, ya lo ven por mis recetas, que la amo profundo porque además es súper versátil y ayuda a adaptar recetas para personas que tienen diagnósticos de celiaquía y para hacerlas bien nutritivas para los chiquitos. Así que a full avena. Bien, ¿alguna duda más? A ver, voy revisando por acá que no me hayan llegado y no la haya visto. Vamos de hora. ¡Ay! Me quedo sin minutos. Bueno, en todo esto del azúcar que les comentaba al principio, me preguntaban una duda. Hago estas dos y cierro. Edulcorante en los peques. Esto daría como también para mucho. ¿Por qué necesitamos dar edulcorantes? Esa es la clave de la pregunta. Es para sustituir el azúcar, es porque ya estaba acostumbrado, bien. En realidad, si estaba acostumbrado a algo muy dulce y queremos dejar la cantidad de energía y todo lo que implica eso en el organismo de un peque, lo mejor es reducirlo de forma progresiva. No caigan en un edulcorante. Los edulcorantes alteran la composición de la microbiota intestinal y esto es un hecho. Son hiper recontra palatables también, te explotan las papilas gustativas también y no es un buen alimento, por llamarlo de alguna manera, para incorporar en la alimentación infantil. Así que les recomiendo que lo mejor es que sigan las pautas del inicio del vivo para ir reduciendo progresivamente la cantidad de azúcar e ir acostumbrando y acomodando de a poco el paladar. Si incluyen edulcorantes, no lo van a conseguir, ¿sí? Así que mejor evitarlos. Marty me pregunta, ¿cómo reemplazamos la harina común en las recetas por avena? ¿Mismo tamaño de taza? Sí, puede ser el mismo tamaño de taza, pero, y aquí hay un pero importante, nunca te va a quedar la misma textura. La avena es húmeda, sumamente húmeda y apelmaza, porque tiene mucha fibra y favorece que no suba y no leude de la misma manera que con una harina refinada. Lo mismo de antes, cambios progresivos. Si están acostumbrados al típico bizcochuelo esponjosito de vainilla, bueno, empiecen un poquito de harina de trigo y un pelín de avena. Entreveran y se lo mandan. Cuando lo toleren bien, aumentan la cantidad de avena y van disminuyendo de a poco la otra, ¿sí? Porque las texturas son diferentes. A mí me encanta ahora, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a mi hija mayor que ama el pan esponjosito, cuando le hago un pan sin gluten, que no son tan esponjositos, me dice, ay, pues esto no está tan rico. Y sí, está.
Pasa lo mismo cuando le damos un pan integral. Obviamente cambian las características y no podemos pretender que con diferentes tipos de harina consigamos el mismo resultado. Y esto, de ahí viene que sean esos cambios progresivos, ¿vale? Para acostumbrarse a poquito y tolerarlos mejor, ¿sí? Igualmente vale la pena. En caso de un adulto, ¿el edulcorante produce lo mismo? Exactamente lo mismo. Lo siento, ahí yo vivo pinchando globos. Sí, el umbral del dulce queda a tomar por saco de arriba y luego es súper difícil poder, bueno, valorar o aceptar esa fruta tan rica natural. Sí, así que aprovechen y si se perdieron el inicio, vuelvan a recuperar y lo van viendo el paso por paso para poderlo reducir. Y acá, que me quedé sin tiempo, me quedo en la última pregunta que me enviaron y es, pasas de uvas en niños pequeños, ¿se pueden? Sí, pero. En el sí, pero está la clave. Cuidado porque tienen riesgo de atragantamiento hasta los 3 añitos, ¿sí? Y además de esto, son muy dulces, ¿sí? Están bien, por ejemplo, si me das a elegir entre un caramelo o un snack dulce comercial o una pasa de uva a full. Pero si me das a elegir entre una fruta fresca y una pasa de uva, fruta fresca, ¿sí? Así que siempre que sea en un contexto de equilibrio, por supuesto pueden dar pasas de uva. En menores de 3, siempre en elaboración o en un contexto de una matriz alimentaria para evitar el atragantamiento. Y a partir de esa edad pueden dar, por supuesto, con condiciones de seguridad, que siempre explico, para que, bueno, puedan disfrutarlas tranquilos. Pero siempre va a ser como un además de la fruta fresca, no como ya come pasas de uva, me quedo tranquila de que eso es una fruta. No es exactamente igual. Bien, así que les agradezco muchísimo que hayan estado todo este rato, que me hayan hecho llegar las preguntas, cada vez me llegan más y me pone más contenta de poder ayudar y de poder estar aquí. Así que gracias infinitas o gracias totales, ¿no? Nos vemos en el próximo martes de Raquel Responde. Un besito grande. Chao.